99 de cada 100 de estos deportistas, y no te estoy exagerando, a los 3, 5 años de haberse retirado, están en la miseria. Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en el siguiente episodio de ¿Qué sigue?, donde hablamos sobre innovación. El día de hoy tenemos como invitado a Isidoro Ambe, consejero y asesor de varias empresas internacionales. Isidoro, muchas gracias por estar aquí con Al nosotros el día de contrario, hoy. un honor estar con ustedes de nuevo. Muy buen día a ti y a todos los que nos Bueno, acompañen. pues muchas gracias. Pues platícanos un poquito sobre lo que tú haces y tu trayectoria profesional. Wow. Muchas gracias, muchos años de chamba atrás de lo que acabas de preguntar. Actualmente estoy apoyando principalmente la gestión y el esfuerzo que varias empresas internacionales están haciendo por establecerse en nuestro país, un país que está ofreciendo más oportunidades de las que nos imaginamos, e inclusive a veces me ha resultado sorprendente ver el México que desde afuera ven, el potencial que tiene México, que a veces en el día a día nos perdemos. Mi trayectoria, pues gracias a Dios, ha sido una trayectoria fascinante, una trayectoria que he tenido la oportunidad de disfrutar muchísimo desde mi época estudiantil, en la que disfruté mucho la parte académica. Los estudios fueron algo que realmente aprecié en mi vida. El trabajo ha estado presente en mí desde muy chico, gracias pues a la enseñanza de mis padres, al ejemplo de mi papá y el impulso que muchas veces me dio para volar alto, para saber que siempre cuento con él, con ellos, y eso ha sido fascinante. Luego tuve la oportunidad de integrarme pues a uno de los grupos corporativos más importantes del mundo, en el que cada día, realmente cada día, era como cursar una maestría. Fue una oportunidad que le agradezco enormemente a la vida y a la familia que me dio el privilegio de colaborar con ellos, y haber tenido la oportunidad también de vivir tantos cambios tecnológicos, de haber participado de ese proceso evangelizador, si se le puede llamar Sí. así, y ver nacer las nuevas tecnologías que hoy están apuntalando el mundo que estamos viviendo, pues ha sido algo fascinante, de lo cual me siento sumamente orgulloso. Pues ahorita hablas de estas oportunidades. ¿Qué oportunidades ves en el mundo de hoy? Mira, la principal oportunidad que veo ahorita es, y valga la redundancia, el que las oportunidades hoy están ahí para todos. O sea, esa es la gran oportunidad. Hoy no hay tanto lo que había en el pasado de ese tenía información confidencial, etcétera, o él tuvo acceso a cosas más avanzadas que yo no tengo. Hoy, sin duda, el terreno de juego se ha nivelado. Hoy el emprendedor, el nuevo empresario, la microempresa, la mediana, la grande, todas de alguna manera tienen acceso A a lo toda la mismo, información sí. del mundo, y más importante aún, a poner su información a disposición del mundo, y que todas las herramientas que hoy existen para ser más productivo, gracias a que se encuentran en la nube, accesibles, etcétera, pues han podido nivelar el campo de juego y hacernos a todos de alguna manera más competitivos. Definitivamente. Y pues para esta gente que quiere entrar a mercados nuevos, ¿qué recomendarías tú al entrar a un mercado nuevo? Es una pregunta interesante, y más que nada con la oportunidad que estoy viendo ahorita, principalmente con empresas asiáticas que quieren venir a nuestro país. Llegar a penetrar un mercado obviamente no es tarea fácil, Fácil, sí, no. pero siento que hay una serie de recetas que funcionan en cualquier mercado del mundo. Cuando tú tienes la capacidad real de sintetizar en lo que se conoce como el elevator pitch, en el que yo tengo la capacidad en unos cuantos
segundos, un par de minutos, sintetizar lo que mi servicio o producto te resuelve o te brinda y comunicarlo bien, eso es una de las primeras ventajas. ¿Cómo presentas también tu diferenciador o lo que en el argot de los negocios se llama el UVP, el Unique Value Proposition? ¿Qué te hace diferente a tu competencia? A veces también se vale ser un me too. Yo vendo lo mismo que él o el mismo servicio que ella. Sin embargo, me diferencio por lo hago mejor, lo hago más rápido, etc. Entonces, ese pitch tiene que ser muy claro. 2, hacer un claro estudio y profundo de cuál es el mercado para tu producto o servicio. Cuanto más conozcas de tu mercado, mejor. Nada sobra. Dónde está, cuánto vende, de qué tamaño, quiénes son los tomadores de decisiones, qué sector, etcétera, etcétera. Así que diseccionar lo más que puedas el mercado objetivo de tu producto, lo que en el mundo se conoce como inteligencia de negocios, o sea, el business intelligence que metas alrededor del mercado. Y otra vez, la enorme ventaja de que toda la información está ahí, generalmente al alcance de la mano. Y luego ya viene el talento de desarrollar los canales comerciales para llegar a cada uno de esos mercados. A veces necesitas una fuerza comercial presencial, a veces tienes que tener una estrategia de atención vía contact centers o de plano ya una experiencia totalmente digital y automatizada para la venta de producto y cómo vas posicionando todo esto. Y algo tremendamente importante es, y esto creo que es importante para los chavos y sobre todo había tenido la oportunidad de platicarlo en algunas escuelas y universidades en las que he tenido la oportunidad de estar cerca de alumnos de excelencia. Esa excelencia sin duda te da una muy buena punta de lanza, pero recuerdo una universidad que en su entrada tenía escrito en latín, no sé cómo se diga en latín, una frase que se traducía como los laureles del pasado no te garantizan las victorias del futuro. Y eso es muy importante porque el dormirse en los laureles nos ha demostrado cómo muchas empresas se quedan atrás. Han desaparecido. Sí. Empresas que eran los líderes por mucho en su categoría y no supieron estarse actualizando. Entonces, mencionábamos el tema del Unique Value Proposition. Ese te lo copian en 2 segundos. Entonces, sí es muy importante mantener un proceso innovador en tu organización, en tu empresa, de hoy esto me diferencia, esto me hace mejor que mi competencia, me van a ir alcanzando, ¿qué hago yo? Y también, ¿qué están haciendo ellos para que yo pueda trabajar siempre con mis fortalezas y con mis debilidades? Buenísimo. Ahorita hablas de la innovación. ¿Qué recomendación le tendrías a todos estos innovadores? Mira, sin duda, el nunca ponerse una venda sobre los ojos. Leer mucho, estudiar mucho, scrollear menos en las redes sociales para estar en su sector, aprender de otros, ver qué se está haciendo. Sé que hablaremos un poco de lo que nos trae aquí hoy para platicar de ILAN, sí, ver lo que organizaciones como ILAN están haciendo que nos abren puertas hacia mundos de innovación que no conocemos y entender que estamos en un mundo ahorita en el que están sucediendo 2 cosas muy importantes, que es la cooperación y la competencia. La cooperación porque nadie, no hay una sola empresa en el mundo que tenga la capacidad de integrarse al 100% y darte una solución de punta a punta por sí misma. Entonces es muy importante establecer esquemas de cooperación con otras empresas. Se vale sumar. Los cánones del pasado nos han enseñado que la mejor forma de aprender a multiplicar es empezar por dividir, establecer acuerdos de colaboración, de intercambio de conocimientos, etcétera, con quien te convenga hacerlo y sí, claro, tener la suerte de atinarle a los buenos. Y finalmente entender que un mundo de harta competencia nos hace ser mejores. Yo escuchaba mucho en la empresa que tuve el privilegio de trabajar por tantos años que se nos recordaba mucho cuando nos tocó vivir un proceso de competencia tremendamente fuerte
Y nos decían, donde no hay competencia, hay incompetencia. Pónganse las pilas y demuestren que pueden ser mejores. Entonces, nunca olvidarnos de eso, cuidar a nuestros clientes, recordar que la lealtad real de un cliente está con su bolsillo. Y en la medida que tú le traigas beneficios que le ayuden a generar más ingresos, mejorar sus costos o mejorar la experiencia de su cliente, vas a estar ahí. La lealtad no va a ser porque le caes bien, porque lo atiendas bien, porque lo felicites el día de su cumpleaños. Todo eso suma, todo eso es muy valioso y además es más valioso en mercados hispanos como el nuestro, donde gracias a Dios podemos aprovechar todavía un poco esa cercanía. En cuanto a habilidades que debería de tener un emprendedor, ¿cuáles consideras que son las más importantes? Mira, lo he platicado con algunas gentes en el mundo de la política y le decía a uno de ellos, le dije, yo creo que el gran político, así como el gran emprendedor, debe tener como principal virtud una enorme tolerancia a la frustración. Enorme. Para muchos de los que nos ven, que sé que hay mucho millennial por acá y todavía más jóvenes, a lo mejor no les hace mucho clic el nombre de un célebre beisbolista que se llamaba Baby Ruth. Baby Ruth fue uno de los grandes jonroneros en el mundo de béisbol. Baby Ruth está en el Salón de la Fama con menos de 400 de bateo. Nadie batea de 1000. Sí. Ni Bill Gates, ni Warren Buffett, ni Elon Musk. Ninguno de los grandes empresarios del mundo batea de 1000. Pero tienen la capacidad de aprender de sus errores, de medir sus riesgos, de no aventarse como el borras y arriesgar más de lo que se puede. Y las veces que se han equivocado han aprendido eso. Entonces yo sí creo que un gran emprendedor debe tener como principal atributo una gran tolerancia a la frustración. Por otro lado, y recuerdo en alguna época que tuve el gustazo de dar clases en la Universidad de Anáhuac, hablamos alguna vez de mercadotecnia y decía yo que la primera regla de la mercadotecnia es nunca te creas tus propias mentiras. A veces los vendedores tenemos que vestir a la novia y ponerla preciosa, sí, y vestir el producto, envolverlo, hacerlo ver tremendamente atractivo. Y esas mentiras, entre comillas, debemos de tener mucho cuidado que no nos saquen de la realidad. Saber que cuando estamos poniendo un maquillaje de más o un accesorio de más, saber qué es eso, que es un maquillaje que me está apuntando dónde debo de corregir, accionar, etcétera, etcétera. Porque a veces pasa también en la gestión política, en la gestión de organizaciones, que si ante el público y el mercado estamos diciendo estamos súper bien en esto y sabemos que no y estamos trabajando, está bien. Pero si nos creemos una irrealidad, eso nos puede llevar a tomar decisiones totalmente erróneas. Y también tenemos que tener la capacidad de saber cuándo levantarnos. Ahora, existe el emprendedor que está haciendo un nuevo negocio y existe la empresa que está innovando. Y hay un tema siempre a tomar en cuenta en el mundo de la tecnología, sobre todo, hoy todo es tecnología. Estamos viviendo un mundo fascinante en el que la automatización, la nube y la accesibilidad que tenemos, el ancho de banda ya no es un tema para hacer lo que queramos. Todo el ecosistema blockchain y el mundo de los criptoactivos. Estamos viviendo un mundo fascinante, un mundo en el que no cambiaron las reglas del juego, muy trillado también, pero es realidad. Cambió el juego completamente. Y hay quienes han sido demasiado tempraneros en la adopción de la tecnología y otros que han sido demasiado tardíos. Y muchos de los tempraneros, muchos de los nombres que yo te podría mencionar ahorita, que en su momento fueron los líderes de un cambio, Palm, América Online, Napster, precursores del mundo de las tablets, de la música en línea, etc. Ya no existen. Del internet mismo desaparecieron, fueron demasiado tempraneros y a veces se durmieron en sus laureles.
no los ves innovando. Yo estoy impactado como una de las plataformas de streaming, de contenido en streaming, cada 15 días te está sacando algo diferente, sí. porque saben que su competencia lo está alcanzando. Y son muchos los factores que debes de tomar en cuenta. Es una carrera que no permite sentarte a tomar aliento. Eso no quiere decir que te precipites, siempre hay que tener tus think tanks, opiniones, ver lo que están haciendo otros, etc. Y como maestro, como conferencista, ¿qué es algo que siempre te gusta que la gente, con lo que la gente se quede después de escucharte? Mira, hay algo interesante. Tuve la oportunidad de leer algo y se me quedó grabado para toda la vida, porque además lo aplico a cualquier líder u organización. Hoy que tengo el privilegio de estar sentado en las mesas del directorio de algunas empresas muy importantes, nacionales e internacionales, recuerdo mucho lo que Aristóteles escribió. Deberían ser los grandes atributos de un gobernante. Cuando yo lo leo, dije, esto aplica para un gobernante sin duda de un país, de un estado, de una empresa, de una organización, etc. Y él decía, debe tener madurez. Él hablaba de edad madura, para no referirlo a ninguna edad per se. De familia que te dé estabilidad y valores. De conocimientos para no improvisar. De preferencia recursos económicos propios. Y una quinta que se consideraba la más importante de todas. Amigos que te digan la verdad. No es que uno sea dueño de la verdad, pero yo sí procuro siempre en las reuniones que la gente diga lo que piensa. Y siempre en ese tipo de reuniones de planeación, de desarrollo, de poner ideas sobre la mesa, todo el mundo debemos tener la piel muy gruesa, nada nunca tomarnos como personal. Entonces, entrando de lleno a tu pregunta, el nunca quedarte con las ganas de haber dicho algo, que a lo mejor puede haber sido atinado o desatinado, pero el no decirlo es lo que a veces genera cierta frustración. Entonces, siempre cuidar eso, y le digo mucho a las empresas con las que estoy colaborando ahorita, por decisión lo que quieras, por omisión nada. ¿Qué quiere decir eso? Que decidiste no seguir ese camino, pero sabías que existía ese camino. Malo que de repente hiciste todo lo que pensaste, había otro camino y no lo hayas visto. Cuenta. Entonces, es el tipo de diálogos innovadores que se tienen que dar hoy en las organizaciones y en las empresas. Como director y consejero de varias empresas, ¿qué te hace decir, sí, definitivamente quiero ser consejero de esta empresa? Uno, que no tengas conflicto de interés con otras de las empresas con las que ya estás trabajando o con quien hayas trabajado. Yo creo que el cuidado de ese compromiso es algo que todos deberíamos cuidar siempre, independientemente de que todos tenemos ese gran valor de cuidar y enriquecer y compartir con nuestras familias. Hay dos cosas que todos tenemos que creo que son muy valiosas, que es el nombre de cada quien y que hay algo que es muy padre y divertido, que es dormir bien. Entonces ten mucho cuidado en hacer cosas que te quiten el sueño. Que a veces los riesgos y la adrenalina que eso te provoca, pues obviamente es parte del alma y la piel gruesa que tienen los emprendedores. No todo mundo tiene la fuerza física y sobre todo mental y espiritual para estar en el camino del emprendimiento. Hay quienes optan por otros caminos. Buenísimo. Pues hace rato mencionaste Ilan. ¿Qué opinas de la labor que está haciendo Ilan? Mira, a mí Ilan, desde que su presidente tuvo a bien platicármela por primera vez, se me hizo algo maravilloso. Más aún con el significado que tiene Ilan y el doble juego de las palabras, en ver esa semilla que aquí se sembró y que ha venido creciendo y germinando en este gran árbol. Yo creo que tender este tipo de puentes con una nación que es ejemplo para el mundo de desarrollo, de resiliencia, independientemente del amor y cariño que le tenemos a Israel. Yo creo que el que pone el foco preciso y perfecto, sin desviaciones, de decir, aquí hay algo que se está haciendo bien,
y en un país que no esconde sus secretos, que dice, Son para ahí todos. está, aquí Sí. está para el mundo, o sea, aquí está para que lo tomen otros. Y tender esos puentes es algo que merece todo mi respeto y me pongo de pie y aplaudo esta iniciativa. Me siento, la verdad, tremendamente afortunado de poder compartir con Ilan parte de lo que conocemos, de lo que sabemos y entender también que vivimos en un mundo. Esto a lo mejor aplica para todo el mundo, pero en países latinos más, y yo creo que en México más. En el que un país en el que el know-how pesa mucho más que el know-how. Y ese know-how de pronto es muy importante para abrir las puertas, que se dé la oportunidad, etcétera. Pero qué fascinante que haya organizaciones como Ilan que te acercan el know-how de un país que es vanguardia tecnológica en un sinfín de aspectos, y eso es irrebatible, contra quien quieras, y te dice, Aquí está. Hablábamos hace rato de colaboración y competencia. ¿Qué mejor colaboración que la que puede Ilan traer a la mesa, que se está viendo con empresas del calibre de las que está generando el Startup Nation, ¿no? Y bueno, en Ilan hablamos mucho del triángulo de la innovación, que es la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la academia. ¿Cuál crees que es la importancia de esta colaboración? Pues sin duda eso genera círculos virtuosos. En la medida que a la empresa innovadora, la academia le alimenta de egresados que tienen la chispa, la curiosidad por inventar, etcétera, y que tengas un gobierno que estimula la creatividad, premie la creatividad, y la empresa, el empresario, con su fuerza emprendedora, que sabe y tiene la tolerancia al riesgo y mide el riesgo, pues está poniendo los ingredientes necesarios en la mesa para que las posibilidades, nunca hay un éxito garantizado para nadie, pero en la medida que tú hagas las cosas bien y los cimientos sean sólidos, las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores. Entonces ese triángulo varía, que es válido y no ahorita, de toda la vida. Ahorita hay nuevas tecnologías que están haciendo que sea más fácil hacer cosas que ya hacíamos. Eso es algo que no hay que perder de vista. Muchas de las gentes que hoy están dominando el mundo encontraron una forma de hacer mejor las cosas que antes se hacían. Alguien supo llevar aquellas cartas que escribíamos, etcétera, a un mundo de correos electrónicos. Pero se siguen mandando cartas, nada más que ahora son correos electrónicos y luego se volvieron mensajes cortos, pero seguimos comunicándonos más rápido, más cercanos, etcétera. El transporte de pasajeros existía. Alguien encontró la forma de hacerlo mejor y volverse la empresa de transporte de personas más importante del mundo sin tener un solo vehículo de su propiedad. Lo mismo en la que hoy vende más noches de hospedaje en el mundo sin tener un solo hotel. Pero ya existía el hospedarnos. Entonces yo creo que esa visión del emprendedor de decir, esto se podría hacer mejor y ahora existen las tecnologías para hacerlo mejor, pues ahí están en la suma de lo que estás diciendo. Tengo entendido que a ti te gusta mucho impulsar y ayudar a estos jóvenes. ¿Qué es algo que buscas en un emprendedor específicamente para decir, sí, yo quiero aportar mi tiempo a ayudarte a ti? Varias veces me han preguntado, he tenido la suerte de encabezar equipos comerciales de alto rendimiento, grandes fuerzas comerciales, equipos de ventas, etcétera, y en la que yo destaco mucho también en las organizaciones cuando aquí se trabaja en equipo y vemos el trabajo en equipo. Yo creo que es muy importante en las organizaciones también el tener muy clara la diferencia de lo que es trabajo en equipo, de trabajo de equipo. Trabajo en equipo es vamos todos a todos lados, a las mismas juntas, y me ha tocado ver organizaciones que de pronto, de estos chavos que estamos teniendo la suerte y la fortuna de estar cerca de ellos en algo que he encontrado una motivación fascinante y de mucho cariño además y sin mayor interés, pero sí les digo, cuando sean un unicornio se acuerdan de Teo Isidoro, y cualquier chavo que en un momento dado quisiera que peloteemos sus ideas y sin mayor tema, salvo que caigan los terrenos de mi no competencia, estaría encantado de recibirlos y ayudarlos vía las puertas de Ilan o simplemente compartir ideas.
Yo hablo mucho en estos chavos que de repente vienen todos a todo, cuando uno es el que está haciendo la planeación financiera, otro está haciendo la planeación comercial, otro está haciendo la planeación operativa, y como en un equipo, si yo estoy el delantero, yo estoy enfocado en meter goles y confío que el portero está haciendo su trabajo. Entonces el trabajo de equipo es la confianza de que somos un equipo de alto rendimiento en el que todo el mundo está haciendo lo que le corresponde y al final nos vamos a encontrar todos en la misma meta porque todos sabemos a dónde queremos ir. Eso me pasa mucho también en organizaciones, no tanto innovadoras, no tanto que están iniciando, sino que ya tienen un tiempo y todo mundo tiene la capacidad de señalar lo que está mal. Estamos mal en esto, está bien, ¿para dónde quieren ir? Y uno te dice una cosa y otro te dice otra. Entonces, hay muchas organizaciones navegando sin rumbo. Eso es responsabilidad de los líderes de las organizaciones. Es decir, señores, el rumbo es este. Y todos vamos para allá. Y cada día y cada acción y cada decisión debemos de cuestionarnos si nos avienta para allá o no. Entonces, este tema del trabajo de equipo, de ponerse objetivos claros, logrables y indicadores que si las cosas no están yendo bien y estás midiendo tu riesgo, saber cuándo levantarte. Hay algunas muy buenas ideas, pero que alguien se adelantó y siguen inyectándole recursos. No hay que enamorarse tanto de esos bebés, hay que tener más capacidad de desprendimiento y a otra cosa. Ok, pues ahora te voy a hacer unas preguntas que nos hicieron para ti a través de nuestro Instagram. Encantado. Para los que no saben, siempre a través de nuestro Instagram, que es @ilan.lat, le pueden hacer preguntas a nuestro siguiente invitado. Entonces, empezamos con las preguntas. ¿Cómo mejorar ingresos? Pues yo creo que diversificando la fuente de los ingresos. Hasta la Biblia misma nos lo dice, o la Torá, y han señalado varias veces aquella trillada frase de nunca pongas todos los huevos en una canasta. Yo creo que es responsabilidad de todos y de todas siempre saber cuáles son mis fuentes de ingresos. Y si es una sola, procurarte algunas más. Pero creo que hay algo más profundo y más importante todavía. Es cómo cuido esos ingresos. Tengo ahorita la oportunidad de estar muy cerca de un representante de deportistas en los Estados Unidos. Un tipo fascinante, encantador, beisbolista profesional que se reventó la rodilla y se tuvo que retirar y ahora se dedica a representar deportistas a gran escala y contratos de muchos millones de dólares por deportista de los que él cobra una comisión. Y la razón por la que me invitó a platicar con él, después de platicarme todo su negocio y platicarme de sus deportistas de la NBA, de la NHL, de NASCAR, de las grandes ligas, sí, de todos, o sea, la verdad algo muy divertido. Yo no entendía todavía mucho lo que hacía ahí y de repente me pide leer un mensaje que al leerlo te partía el corazón. O sea, era un mensaje de un ex beisbolista profesional pidiéndole ayuda económica, en un mensaje desgarrador. Y me dice, por eso quería platicar contigo. Fíjate que 9 de cada 10, me dice, no, 99 de cada 100 de estos deportistas, y no te estoy exagerando, a los 3, 5 años de haberse retirado, están en la miseria. Y dije, caray, o sea, ¿y tú crees que el deportista profesional de Estados Unidos es egresado de una universidad? Y hay mucho cuento en eso, sí. O sea, son tremendamente cobijados, no se les obliga a estudiar, etc. Pero ahí te das cuenta, no tanto la importancia de generar más ingresos, él se dedica a generarle más ingresos. Él dice, te consigo el contrato del equipo profesional en el que estás jugando, te consigo 2 o 3 patrocinadores, te consigo que des conferencias, etc. Les generan fuentes de ingresos, pero hay otra parte importante de cómo cuido esos ingresos. Entonces, él quiere crear un área de wealth management, de administración de la riqueza para estos deportistas, que esas grandes fortunas no se dilapiden, sino en estupideces, pero sí hay tristemente quien las dilapida en cosas totalmente superfluas, creyendo que tienen mucho valor y luego no la tienen, pero hay quien la dilapida también en malas decisiones. Y es bien sabido de la historia de un quarterback que ya se había retirado y tuvo que regresar porque la inversión que le recomendaron hacer en el mundo cripto y en el mundo de una de las plataformas de streaming lo llevó a la quiebra.
no tuvo esa buena asesoría, puso todos los huevos en una canasta. Entonces, yo creo que todos, a manera de una decisión responsable, tenemos que saber de mis ingresos cómo diversifico las fuentes y del ingreso total qué porcentaje se empieza a volver intocable y lo tengo que administrar para asegurar mi vejez, mi futuro. Vivimos una época en la que las expectativas de vida, el COVID las cambió un poquito, pero cada año crece la expectativa de vida y el costo de vivir más años, y gracias a Dios por las tecnologías médicas de hoy en mejores condiciones, pues va a demandar que tengas un capital que soporte eso. ¿Cómo manejas tú la frustración? Pues no sé qué tanto la maneje, cómo la enfrento. Es difícil, o sea, siempre te sale pues, ese enojo, esa rabia, claro, esa tristeza. A veces te dan ganas de llorar y llora, a veces te dan ganas de golpear y golpea. No vamos a ponernos violentos aquí, pero te vas a un campo de tiro a vaciar la angustia, el coraje. Y pues cada situación ha sido difícil. Hay cosas más frustrantes que otras. Todos nos equivocamos de manera personal, o a veces pones todo el empeño, todas las ganas y no sale como querías y te peleas con la vida misma y el por qué. Pero hay diferentes formas de enfrentarla, y si acaso entender nada más que nunca tomes decisiones en el pico de esa frustración, de ese enojo o de esa tristeza. O sea, lo único que sí, y obviamente aquí es muy fácil platicarlo, yo no quiero quedar bien aquí con toda tu audiencia, sí, pero a veces te traiciona el coraje, te traiciona la tristeza y tomas decisiones o dices cosas de las que luego te arrepientes tremendamente. Entonces el tiempo te tiene que dar pues la sapiencia y las tablas para respirar profundo y decir, bueno, hay una realidad que ya no puedo cambiar, que es rescatable, y a darle para adelante. Y creo que lo más importante de todo es nunca darte por vencido. Hoy en día hay muchos startups. ¿Qué opinas de eso? Pues opino que eso es lo que realmente está siendo el motor de nuestras vidas, y que uno pensaría que la capacidad innovadora tiene que llegar a un punto donde ya no puede innovar más. Y sin embargo nos sorprenden gentes que están reinventando la forma como vivimos, como trabajamos, como nos relacionamos, como jugamos. Haciendo una analogía o un símil, cada olimpiada dicen, ya es imposible que se rompan más récords, ya el ser humano llegó a su límite, y cada olimpiada nos sorprenden rompiendo más récords. Y qué fascinante es ver este mundo de startups que obviamente el índice de mortalidad es altísimo, pero la que queda es a 1 de cada 10 que trascienden, o 1 de cada 100, están cambiando la forma como vivimos todos. Y con la velocidad de adopción que hoy el mundo tiene de comunicarse, es un mundo fascinante, ¿no? Ojalá muchos de esos startuperos, de estos emprendedores, también tuvieran la visión de no solo traer esos bebés al mundo, sino que verlos crecer, casarlos, etcétera, porque hay mucho también el ánimo de quiero crearlo, darle un valor de $1 billón y desprenderme de ello. Y eso sí creo que es peligroso también. O sea, esa startup que está empezando algo, ojalá lo vieran con visiones de más largo plazo. Los mercados actualmente nos obligan a la inmediatez, a medir nuestros resultados, y si un cuarto o un trimestre no cumpliste con los números que esperaban, los mercados te castigan, y esa angustia a veces nos hace estar tomando decisiones de muy corto plazo más que de largo plazo. Y por eso me gusta mucho también las iniciativas como las que se tienen aquí en ILAN o las que se tienen en instituciones académicas, en las que uno quisiera ver como en su negocio tomé una decisión y de inmediato lo veo en el estado de resultados. Estoy vendiendo más, me está costando menos, o tengo más satisfacción de mi cliente, o estoy produciendo más rápido. La decisión en el mundo académico, en el mundo del emprendimiento, etcétera, los resultados tardan mucho más en empezarse a ver.
si esa vuelta al timón que le diste está llevando al barco, al buque hacia donde quieres que vaya o no. Y es algo interesante y muy divertido. ¿Y qué crees que tienen todas las empresas unicornio en común? Mira, es difícil clasificar o entrar en ese tema a profundidad porque hay toda una serie de factores, de timing, Sí. de quienes liderean esas colocaciones y de valores a veces absurdos, en las que llegas a ver que empresas llegan a valer más sin tener nada, o sea, empresas que llegan a esos valores sin tener un solo cliente versus otras que tienen todo y valen mucho menos. O sea, hay una serie de cosas no tan sólidas en ese mundo. El hambre que hay con los fondos de inversión ahorita, que están excedidos en dinero y a veces no encuentran dónde colocarlo, los está llevando a tomar riesgos, para mi gusto, demasiado aventurados, meterse a sectores, me consta, fondos de inversión invirtiendo en sectores que dices, no tienen la estructura, el orden, la disciplina de otros, manejan mucha ingeniería fiscal, por no decirlo de otra manera, y ahí ves los fondos de inversión. Entonces, hay un gran golpe de suerte en muchas de estas empresas. Me ha tocado ver que empresas que hacen mejor que otras salen al mundo de los venture capitals y tuvieron la suerte de encontrar el caminito. Entonces, depende mucho no solamente del emprendedor per se, que a veces no tiene todas las herramientas, pero de quién se asesora financieramente, etcétera. Una de las preguntas que me hiciste hace rato se nos quedó un poco a medias, cuando te decía que, porque nos vamos con muchas cosas, que me ha tocado liderar equipos comerciales de alto rendimiento. Y dentro de los atributos que veo en esos equipos, siempre buscaba yo algo muy en común y muy parejo con todos, que se llama hambre. El que tiene hambre se come el mundo. Sí. Y me tocó ver un vendedor que vendía tecnología que orgullosamente en su tarjeta de presentación, de esas que ya no se usan, antes dábamos tarjetitas con nuestros teléfonos, tenía las siglas MBZ. Yo le decía, ya quita eso. Me dice, no, soy un orgulloso médico veterinario zootecnista. ¿Pero qué tenía ese hombre? Hambre. Hambre por comerse el mundo. Y eso aplica para cualquiera de los puestos que tú vayas a cubrir en tu organización. Busca gente que tenga hambre, porque el que tiene hambre aprende. El que tiene hambre no acepta un no por respuesta, y el que tiene hambre te va a lograr el objetivo que le estás pidiendo que te cumpla. ¿Cómo decides en dónde invertir? Hay todo un proceso y cae en lo que hablábamos hace rato del wealth management. Yo creo que la base del cómo invertir está en la diversificación. Hay quien se siente muy cómodo apostando a manos de alguien más para sumarse a diferentes proyectos. Hemos visto crecer mucho en el mundo de real estate, gente que junta capitales, genera rendimientos, cobra por dar esos rendimientos, y hay gente que se siente muy cómoda invirtiendo en eso. Hay gente que dice, yo no invierto a manos de nadie más, yo invierto a mis manos, etcétera. En la vida me han acompañado muchas diferentes decisiones, algunas afortunadas, otras muy desafortunadas, pero generalmente, en mi caso, siempre a mis manos. O sea, es raro que me sume a uno de esos proyectos, pero también midiendo riesgos y no invertir en lo que no conoces. O sea, yo en el mundo, a pesar de que estuve tan inmerso en el mundo de la tecnología y que entiendo perfectamente cómo funciona el blockchain, no había decidido invertir un solo centavo en el ecosistema de los criptoactivos hasta que no lo entendí perfectamente bien. Y hoy que lo entiendo casi bien, no perfectamente bien, creo que es algo que tenemos todas las empresas, todas las organizaciones, empezar a ver qué está pasando en el mundo cripto. Qué mal nombre le pusieron, por cierto, te lleva a la tumba, pero ahí está pasando algo fascinante. El mundo está cambiando de manera fascinante.
Buenísimo. Y pues la última pregunta para finalizar este episodio es, ¿qué sigue para Isidoro Ambe? Pues lo que sigue es jamás bajarme de la bicicleta. Soy un eterno curioso de lo que está pasando en el mundo. Me gusta mucho ocupar mi tiempo en ser productivo. Sigue estar cerca de muchos de los jóvenes que nos están viendo. Ojo, jóvenes no quiere decir edad. Hoy tengo la oportunidad de estar colaborando con gente de mi generación que está emprendiendo. A esa juventud me refiero, a esa hambre. Quiero estar muy cerca de ellos, en lo que pueda apoyarlos, lo hago, insisto, de manera totalmente desinteresada, por compartir experiencias que les puedan ser de utilidad. Sigue seguir leyendo mucho, sigue seguir sorprendiéndome y sigue seguir aprendiendo y procurar ser un gran alumno, porque lo más fascinante, aunque muchos no lo crean, en esta cercanía con estos jóvenes emprendedores ha sido todo lo que tengo que aprender de ellos, todo lo que tengo que aprender de ustedes. Buenísimo. Pues Isidoro, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias a Ilan y mis respetos por lo que aquí se está haciendo. Muy pronto empezarán a seguir viendo más frutos. Gracias.